This is a Bienvenidos a demonstration todos of a Flip este for Mac. espacio, Ideas Ibero, con el apoyo de la Universidad Iberoamericana y a través de IUS Ibero, del Consejo Editorial por parte del Departamento de Derecho, presentamos este proyecto hoy, de la que esperamos sea una de muchas mesas redondas. Hoy tenemos un tema muy interesante a tratar, que se llama perspectivas de la investigación jurídica en México. Y con nosotros está un selecto grupo de distinguidos invitados, entre ellos el doctor Oscar Cruz Barney, investigador nacional. This is a demonstration of Flip for profesor de Mac. Historia del Derecho en nuestra universidad y en la Universidad Panamericana, y presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Muchas gracias, doctor. Y también se encuentra con nosotros el doctor Mario Cruz Martínez, profesor investigador de nuestra universidad, maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Roma y maestro en Filosofía por la Universidad de la Sorbona en París. Muchas gracias, doctor. Encantado, gracias. Y su servidor, Jesús Edmundo Coronado Contreras, presidente del Consejo Editorial. This is a demonstration of Flip for Para Mac. empezar, me gustaría preguntarles a nuestros distinguidos invitados qué es para ellos la investigación y qué ha significado en su vida esa rama o esa vocación de investigar. Bueno, investigación es una actividad básica pues, para el desarrollo del conocimiento, para el desarrollo científico, ¿no? como actividad en sí. Como abogado, This is a demonstration of Flip for Mac. pues, forma parte fundamental de la tarea, no solamente del académico, sino en un momento dado del abogado ejerciente, ¿no? Y hay posibilidades pues, de mezclar una y otra, precisamente para poder alcanzar esta idea o definición de lo que es el jurista, ¿no? Una mezcla equilibrada entre la academia en alguna de sus ramas y el ejercicio profesional. En el caso de la investigación, pues bueno, es la oportunidad de This is a demonstration of Flip for Mac. de interés para el ejercicio profesional, de interés particular, desde luego del investigador, se requiere de un grado importante pues, de interés, digamos, de pasión sobre el tema que se está investigando, y sí, desde luego, abre la oportunidad pues, al manejo de diversas fuentes, de diversos espacios pues, de trabajo y de desarrollo pues, de la actividad de investigación. Gracias. This is a demonstration of Flip for Mac. Felicitar por esta iniciativa que tienen sus compañeros estudiantes, y quisiera yo comentar, digamos, de manera muy brevemente, para mí la investigación, siguiendo la línea que plantea mi colega Oscar Cruz, pues finalmente la investigación jurídica cristaliza, digamos, la actividad que el abogado y sobre todo el jurista tiene en una perspectiva muy amplia, en un ámbito muy interesante que es justamente a través de la investigación dar This is a solución, demonstration plantear, of Flip for Mac. bosquejar soluciones a los grandes problemas de la agenda nacional. Entonces, para mí la investigación ha sido en mi vida un modus vivendi desde hace muchos años, y yo creo que la investigación jurídica nos puede proveer, digamos, a todos los juristas, a todos los actores sociales, de respuestas que a veces no encontramos únicamente a través de la actividad profesional, y justamente la cientificidad del derecho va encaminada a esta parte de solucionar problemas nacionales. Eso por un lado. This is a demonstration of Flip for Mac. Es que me parece que la investigación jurídica en México presenta muchos retos, y yo creo que un poquito más adelante podemos comentar sobre esos grandes retos, porque tradicionalmente la figura del abogado era una figura mucho más vinculada pues, a una actividad muy puntual dentro pues, de un esquema social que era justamente la actividad litigante, por ejemplo, ¿no? En los últimos años se ha visto que la actividad del abogado pues, es una actividad que forma parte de todos estos procesos de democratización. This is a demonstration of Flip for Mac. Sobre todo, la actividad del abogado tiene una función social, ¿no? Yo creo que la actividad del abogado, desde esta perspectiva social, implica justamente la necesidad de que la investigación jurídica pueda desarrollarse, y sobre todo en un país como México, con una serie de problemas sociales, económicos, etcétera. Yo creo que la investigación jurídica es un muy buen punto de partida para reflexionar y ahondar sobre estas cuestiones. This is a demonstration of Flip for Mac. Bueno, y también le damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Pampillo Galiño, director del Centro de Investigación de la Escuela Libre de Derecho, que nos hace favor de acompañarnos el día de hoy. Y retomando la pregunta que ya le había hecho a nuestros distinguidos invitados, le preguntaría al doctor Juan Pablo sobre la investigación y qué es para él la investigación jurídica en nuestro país. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Muy buenas tardes, perdón por el retraso.
tomando un poco de This aire, is a porque vivo demonstration las carreras of del Flip tráfico for Mac. de los viernes. La investigación es una parte central en la formación y en el quehacer cotidiano de los abogados. En ese sentido, la investigación sirve para que el estudiante vaya identificando los aspectos concretos del conocimiento que va a ir adquiriendo y para que el profesional igualmente sepa llegarse de los medios y de los instrumentos que necesita para su ejercicio profesional. La investigación, sin embargo, puede correr dos riesgos. This is a demonstration Uno es of el Flip for que Mac. se encuentra favorecido por una tendencia casi, por así decirlo, empiriológica, que lleva a que la concentración en los hechos, en los casos, en las causas, en las cosas, sea tal que se pierda de perspectiva el universo, por así decirlo, de principios teóricos que rigen también a la investigación. La investigación no puede, pues, convertirse en una clínica forense, en un extremo, ni puede tampoco, desde otro punto de vista, convertirse This is a en una especie como de demonstration of Flip intelectualidad for de Mac. Torre de Marfil que se encuentra alejada de la realidad, concentrada en el mundo hiperorgánico de las ideas y de alguna suerte distraída del diario acontecer. La investigación tiene que ser, por definición, en el ámbito de una ciencia encarnada en realidades muy concretas, como es la ciencia del derecho, teórico-práctica. Es decir, con una teoría que, como nos dice la etimología de la expresión teorein en griego, permita ver más allá de lo This is a aparente, demonstration a partir de of Flip for Mac. que permite la especulación teorética, pero que tampoco deje de lado la cotidianeidad de las cosas. El entender que el derecho no es otra cosa sino un conjunto de soluciones que son articuladas para la resolución de los problemas cotidianos que le afectan al hombre de carne y hueso del aquí y del ahora, y que consecuentemente se encuentra centrada en un contexto This is a demonstration social of bien Flip for Mac. La investigación, pues, recapitulando, es esencial y central en la formación y en el quehacer del abogado. Y la investigación debe tener estas dos proyecciones, teórica de un lado y práctica del otro. Perfecto. Bueno, retomando un poco lo que mencionaban, y me parece que lo mencionaron los tres, tratando un poco al doctor Mario, esos retos. ¿Cuáles son esos retos que debe afrontar, por ejemplo, un investigador en nuestro país? This is a demonstration of Flip for Mac. Que desee dedicarse a la investigación, ¿qué tiene que llevar a cabo? ¿Cuál es su guía o su manual a seguir en ese camino de ser un investigador? Esto nos lleva un poco al tema de las profesiones jurídicas. Si un recién egresado de la licenciatura en Derecho pues puede dedicarse a diversas áreas del ejercicio profesional, ya sea a la abogacía, es decir, el litigio. This is a demonstration of Flip for Mac. Academia, pues, pura, ya sea la notaría, ya sea la judicatura. En ese sentido, el ámbito y la intensidad de los objetivos de la investigación y sus enfoques van a ser diferentes, ¿no? De cualquier manera, pensemos pues en el recién egresado que piensa dedicarse a la investigación en un centro de investigaciones jurídicas. Desde luego, lo que tiene que hacer de entrada es procurar vincularse en principio con This is a demonstration of Flip for Mac. pueda empezar a darle, presentarlo pues y abrirle camino y dar los primeros rudimentos propios de la investigación. Sin duda, me atrevo a decir que el primer paso para la formación del investigador es la elaboración de la tesis, ¿no? Sin elaboración de tesis profesional, pues cuando se terminan los estudios de Derecho, pues estamos cojos, ¿no? Nos falta ese ejercicio, ese esfuerzo. This is a demonstration of Flip for Mac. De manejo de fuentes, de presentación, estructura lógica, etcétera, y defensa del mismo, que nos dan pues un primer empujón en el campo de la investigación. Una vez que ese abogado pues, o ese licenciado en Derecho recién titulado logra salir de la universidad, se retorna a ella o al centro o a la incorporación al Centro de Investigaciones Jurídicas o al Centro de Investigaciones Jurídicas, pues pasa por diversas etapas pues, o niveles de ese investigador. This is a demonstration of Flip for Mac. Depende qué tipo de investigación quiera hacer, ya sea absolutamente teórica o investigación, por ejemplo, histórico-jurídica, tenderá a trabajar ya sea con textos jurídicos o bien con documentación jurídica generada en términos de expedientes, en términos de procesos legislativos, etc., ¿no? Entonces, sin duda, el primer paso es, desde luego, la elaboración del trabajo criminal. No habiéndolo, bueno, la
la vinculación. This is a demonstration of Flip4Mac. En lo posible puede darle sus primeros rudimentos de investigación al recién egresado. Bueno, yo quizá saliendo un poco de esta perspectiva que me parece muy interesante que señalaba mi colega Oscar, yo quisiera un poco señalar un reto que, bueno, inclusive de manera personal me ha tocado enfrentar, es justamente el tema de la profesionalización de la investigación jurídica en México, porque efectivamente hay dentro de las universidades una gran cantidad de estudiantes que tienen This is a demonstration of Flip4Mac. interés genuino por la investigación, pero muchas veces las propias universidades, las propias instituciones no tienen canales adecuadamente desarrollados para darle salida a este tipo de inquietudes. Yo creo, inclusive haciendo una referencia un tanto histórica, yo creo que el problema de la investigación jurídica está, y debemos contextualizarlo, en el ámbito de la ciencia en México. Desafortunadamente, si hacemos un poco de memoria, en México el primer congreso de This ciencia is a demonstration of Flip4Mac. Entonces en 1912, digamos, empezamos a hacer una serie de iniciativas, ¿no? Empujada, por ejemplo, por el Gran Ateneo de la Juventud, ¿no? Esta gran propuesta que hace el Ateneo de la Juventud con la creación de la Escuela de Altos Estudios, en donde estaba la filosofía, estaba por ahí el derecho asomado, pero realmente en México no hemos tenido una adecuada profesionalización de la investigación en México. Ahora, digamos, This is a demonstration of Flip4Mac. hay una discusión muy fuerte. Yo creo que en los últimos 20 años, yo creo que la actividad de diferentes instituciones, como pues, a la cabeza del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿no? Desde los años 40 como centro o Instituto de Derecho Comparado, ¿no? Fue, digamos, un actor protagonista en este contexto de la investigación jurídica. Sin embargo, hasta apenas, creo que la ley, si no mal recuerdo, la ley de Ciencia y Tecnología es de 2002. This is a demonstration of Flip4Mac. Cuando hay una ley, ¿no? Que justamente busca establecer un marco institucional, busca establecer la creación de diferentes centros de investigación, y esto aunado a otros dos programas muy importantes, que es el programa SNI, ¿no? que formamos parte algunos de nosotros, y por otra parte el programa de becas para estudiantes para realizar estudios de posgrado en el extranjero. Yo creo que esto hay que tomarlo en consideración, porque si no tenemos un marco institucional, This is a demonstration of Flip4Mac. a veces los esfuerzos resultan un tanto estériles, porque también hay que hablar otro tema, y ya con esto termino esta parte, el tema, por ejemplo, de la centralización tanto administrativa como política en México, porque efectivamente, si ustedes hacen un recuento, las principales instituciones que se dedican a la investigación normalmente han estado en el centro del país, es decir, en la Ciudad de México. Creo que hoy encontramos diferentes manifestaciones en algunos estados de la República, pues donde hay otros centros de investigación. This is a demonstration of Flip4Mac. No sé, por mencionar algunos, pero yo creo que hay que considerar esta perspectiva. Necesidad de que en el ámbito institucional se fomente la investigación, y por la otra parte, lo que comentaba mi colega Oscar Cruz. A mí me gustaría agregar un poco, retomando parte de lo que decía Mario y de lo que también originalmente señalaba Oscar, que en realidad hacia 1912 se produce este This is a demonstration of Flip4Mac. de la Juventud, y es precisamente en ese año que se funda, también por varios ateneístas de la juventud, la Escuela Libre de Derecho. Pienso, por ejemplo, en el maestro Antonio Caso. De ahí que, y no es que quiera hacer un comercial, que pueda decirse que independientemente de que hacia 1940 tiene un auge la investigación jurídica en México gracias a la benemérita Universidad Nacional Autónoma de México, cierto es también que desde 1912 encontramos una interesante This is a demonstration of Flip4Mac. desde 1914 con una primera revista jurídica, en 1940 con la revista bibliohemerográfica de la Escuela Libre de Derecho, que tuvo bastante aceptación en universidades de toda América y de Europa. Desde 1920 tenemos una biblioteca que hoy es la segunda biblioteca más importante en materia jurídica de México, y desde 1973 tuvimos un primer instituto de investigaciones jurídicas. Es verdad que el tema de la profesionalización es relativamente This is a reciente, demonstration pero eso no quiere of decir que no haya Flip4Mac. existido investigación científica antes. Hoy por hoy lo que se ha buscado es ordenarla, sistematizarla, coordinarla y tratar de esa manera de aprovechar mejor los esfuerzos que antes eran individuales.